Bueno, justamente para ampliar detalles sobre este tema y brindarle a usted algunas recomendaciones sobre cómo proceder en todos estos casos, en nuestra mesa de análisis de este viernes invitamos a doña Rosa Elena Sánchez de la Organización Consumidores de Costa Rica para que podamos conversar con mayores detalles. Muchas gracias por acompañarnos, doña Rosa Elena. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. ¿Qué debe hacer un consumidor si detecta que un producto que adquirió está defectuoso o no funciona? ¿Cuál es el procedimiento general que debe seguir y qué es lo deseable que ofrezca el comercio al respecto? El primer paso es hacer el reclamo directamente al comercio. Recordemos que todos los artículos nuevos, usados o reconstruidos, independientemente si es un par de medias o un carro, tienen 30 días hábiles de garantía como mínimo. Ahora bien, artículos más grandes, una refrigeradora, un carro, por ejemplo, algún electrodoméstico, normalmente tienen más de los 30 días hábiles de garantía y esto implica que el consumidor obviamente tiene derecho a eso y se entrega por medio de un certificado de garantía. Pero si únicamente nos dieron una factura de compra, qué sé yo, se compró una olla, se compró unos zapatos, la garantía mínima es 30 días hábiles. ¿Qué tiene que hacer el consumidor? Presentarse al comercio para indicar, salió mal el producto, se me destaparon los zapatos, se me dañó la olla arrocera, la plancha no calienta y ahí el comerciante tiene que aplicar la garantía. En este caso, el consumidor tiene derecho a tres cosas básicamente a la hora de aplicar la garantía. Que le cambien el producto por uno nuevo de iguales condiciones. Dos, que le devuelvan el precio pagado. Y tres, la reparación del producto. Esto es como una ponderación, por decirlo así. Si yo compro una computadora que costó $500,000 por ejemplo, y al día siguiente la computadora se dañó y me la van a reparar, obviamente los consumidores tienen derecho a decir, no, quiero una nueva, no quiero una reparada, tengo 24 horas de haber comprado esa computadora. Pero si la computadora tenía 2 años de garantía y al año y medio se daña, entonces en este caso sí, el consumidor podría decir que repárenme la computadora. Pero ¿Qué el primer sucede, paso es qué sucede, doña hacer Rosa, valer la garantía. en los casos Sí, específicos? Porque estamos conversando sobre productos que vienen defectuosos o que fallan en las primeras horas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si el comercio se niega a devolverme el dinero como tal? Yo digo como consumidor, no quiero ningún producto a cambio, no quiero que me den otro, no quiero la sustitución por otros productos, quiero la devolución del dinero. ¿Qué sucede si el comercio se niega a devolver el dinero? en este caso el consumidor tiene que presentar una denuncia administrativa ante la Comisión Nacional del Consumidor y ahí exactamente se llega a un proceso de conciliación o se va a un proceso, pero es la Comisión Nacional del Consumidor quien decide al final de este proceso si el consumidor tiene derecho a la devolución del dinero, si tiene derecho a que se lo reparen o al cambio por un artículo de iguales condiciones, que son las tres cosas básicas que establece la ley. Pero es como un poco ambiguo, por decirlo así, porque no se establece en qué caso una, en qué caso otra o en qué caso otra, sino que depende de las circunstancias, se da alguna de estas tres opciones. Ahora, veámoslo desde otra perspectiva. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los consumidores al comprar durante esta temporada navideña, donde se realizan compras de manera compulsiva y muchas veces no se pone atención a muchos de los detalles? ¿Cuáles son esos errores comunes? El más común, no pedir la factura. Que no nos entreguen una factura, entonces no podríamos hacer valer la garantía. O en muchos casos los consumidores pierden la factura. Y otra de las cosas que se dan muy común, no tiene que ver en realidad con la garantía, pero los consumidores muchas veces compran para regalos en esta época
ropa o zapatos que llevan una talla, un color específico. Entonces, tal vez regalan unos zapatos talla 37 y le quedan grandes a la persona. Entonces, van a intentar cambiar los zapatos y muchos comercios no realizan cambios o se ha pasado el periodo para realizar el cambio porque las compras en Costa Rica son finales, es un acuerdo de partes entre consumidor y comerciante. Entonces, no hay un derecho de retracto, por decirlo así, en cuando se realiza la compra en la tienda. No Sí, podríamos decir, quiero cambiar mis zapatos, sino que es política de la tienda, el plazo y si los cambian o no. claramente después de las celebraciones de Navidad se incrementan las quejas y las denuncias por todos estos casos, pero detectan ustedes también un incremento en prácticas abusivas de parte del comercio o engañosas incluso. Sí, en realidad para las épocas del año con más alto consumo, Viernes Negro, Día de la Madre, Día del Padre y obviamente la época navideña, sí hay algún tipo de publicidad engañosa en algunos casos. El tema de las ofertas es muy común. La oferta debe indicar el precio anterior o el beneficio que va a recibir el consumidor, si es que es un 2 por uno, si me van a rebajar un 25%, si antes valía 10.000 colones, ahora vale 5.000, pero que indique cuál es el beneficio. Y muchísimos comercios colocan la palabra oferta en artículos y no indican el precio anterior. Doña Rosa, ¿se trasladan los Entonces, mismos derechos de los consumidores y las obligaciones del comercio a las compras en línea, que ahora es muy común? con las compras en línea, efectivamente sí. Se trasladan los mismos derechos, la misma garantía, tengo derecho a la factura, tengo derecho a que me indiquen el precio anterior, exactamente igual. ¿Qué pasa con las compras en línea? Que no siempre son páginas formales y ahí el consumidor tiene que tener mucho cuidado con las compras en línea porque muchas veces se compra en lugares donde no dan factura, donde la persona no está inscrita en Hacienda, donde se paga incluso por simpe o por una transferencia. Son tiendas virtuales, no son tiendas físicas, no hay una dirección para poder denunciar. Entonces, muchos casos compramos cosas y se debe de aplicar la garantía y no tenemos a quién denunciar. Y No sabemos, sabemos ni siquiera dónde está el comercio. y sabemos también que sucede muchísimo que los comercios en línea cobran a veces cargos adicionales sin darle un previo aviso al consumidor. En muchas ocasiones sí, depende de la página, se ha dado este tipo de problemas que cobran algo adicional y el precio final siempre se le debe de informar al consumidor con todos los impuestos y todos los cargos incluidos. Se le debe decir cuál es el precio final. Doña Rosa, ya para ir terminando, ¿usted considera que el consumidor costarricense es un consumidor riguroso, que sigue todos estos procesos, que se informa antes de realizar estas compras, que verifica todos estos pasos, o nos hace falta todavía aprender mucho y desarrollar aún más esta cultura de compradores responsables? Aproximadamente hace unos 13 años estoy yo en la Asociación Consumidores de Costa Rica y sí he notado un cambio. O sea, los consumidores actualmente son un poquito más críticos, defienden un poco más sus derechos, hay mecanismos en línea para poner las denuncias, hacen más consultas, pero todavía falta bastante. Si nos comparamos con otros países donde los consumidores son muy, muy exigentes, en nuestro país todavía falta educar al consumidor e incluso educar al comerciante, porque a veces no lo hacen a propósito, sino que también son ignorantes de la ley, a pesar de que no deben de, o sea, no se vale en el comerciante decir no conocía la ley, pero en muchos casos también los comerciantes no conocen los derechos de los consumidores no conocen sus derechos y sí siento que falta bastante educación al consumidor, aunque en los últimos 10 años, por decirlo así, ha cambiado bastante.
Bien, muchísimas gracias por su participación esta noche en nuestra mesa de análisis. Era doña Rosa Elena Sánchez de la Organización Consumidores de Costa Rica, dándonos importantes recomendaciones después de las compras navideñas. Buenas noches. Buenas noches.